Es muy difícil perdonar a la persona que te maltrató, que te traicionó, que te abandonó, pero realmente es muy importante que como cristianos nosotros perdonemos. El perdonar es algo muy clave en la vida cristiana y tiene mucho que ver con lo que es la salvación. Y por esta razón, hoy quiero hablarte sobre 5 razones por las cuales debemos perdonar y también cómo hacerlo rápido. Y la razón número 1 es porque es la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. Es la voluntad de Dios que nosotros perdonemos. La palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice que seamos bondadosos, que seamos compasivos unos con otros, que nos perdonemos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Por igual, Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdónense ustedes. Toda la palabra de Dios nos insta a que perdonemos y es porque esto es un deseo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. La segunda razón por la cual nosotros debemos perdonar a esa persona que nos hizo daño es porque así es como Dios nos va a perdonar a nosotros. Dice la Biblia en Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Para que Dios nos perdone a nosotros, debemos también perdonar a nuestro prójimo. También dice Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y es que Dios es misericordioso y asimismo como Él es misericordioso, Él desea que nosotros como sus hijos tengamos misericordia. Así es como dice en el Salmo 18, versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. La única forma en la que Dios nos va a perdonar es cuando nosotros perdonemos. También en Mateo 6:15 dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y algo que quiero recalcar en este punto es que cuando nosotros no perdonamos, tampoco Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y esto es debido a que el pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros estamos con falta de perdón, no hemos perdonado a esa persona que nos hizo daño, simplemente estamos en pecado y por tanto estamos separados de Dios. Es por esto que al no perdonar y venir a Dios en oración, Dios no va a escuchar nuestra oración. No es como que Él no va a oírla, sino que Él no va a actuar sobre esa oración. O sea, Él no va a contestar la oración, no la va a responder, debido a que simplemente estamos separados de Él por ese impedimento, esa falta de perdón que hay en nuestro corazón. Entonces necesitamos estar libres de pecado. Por eso en el video que hice sobre cómo recibir lo que le estás pidiendo a Dios, les había dicho que la oración que Dios responde siempre es aquella oración en la que venimos totalmente arrepentidos ante Él. Esa oración de arrepentimiento, Él siempre la va a responder, porque Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, si venimos arrepentidos ante Dios, Él va a escuchar nuestra oración. Y asimismo, si tenemos falta de perdón, debemos arrepentirnos de esto para entonces Dios responder nuestra oración. Y esto lo podemos ver en Marcos 11:25. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Así que necesitamos perdonar para que Dios nos perdone. La razón número 3 de por qué debemos perdonar siempre a la persona que nos hizo daño es porque debemos amar a nuestro prójimo. Este es un mandamiento de Dios. Este es el segundo mandamiento más importante. Jesús dijo que el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo se parece a este y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aparte de esto, también nos dice en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando nosotros perdonamos, acercamos más a las personas en vez de alejarlas y crear enemistad. Por igual nos dice Jesús que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando nosotros leemos esto, podemos ver que es algo sumamente difícil de hacer, o sea, amar a nuestros enemigos, bendecir
a las personas que nos están maldiciendo, hacer el bien a las personas que nos están haciendo daño, a las personas que nos odian. Es muy difícil, demasiado difícil hacer esto. Y también orar por las personas que nos maltratan, por las personas que nos persiguen. Pero ¿qué pasa? Que después de este versículo, el 44, el siguiente versículo nos dice por qué razón nosotros debemos hacer esto. Y nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y justos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es algo tremendo, porque es que si nosotros no hacemos eso, si nosotros no amamos a esas personas que nos hacen daño, si nosotros no bendecimos a esas personas, no oramos por esas personas que nos maltratan, no estaríamos siendo hijos de Dios. Dios desea que hagamos esto para que seamos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es justo y Él hace salir el sol para malos y buenos, y asimismo también nosotros debemos ser como nuestro Padre. Y algo muy importante en este punto es que nosotros debemos recordar cómo Dios nos perdona a nosotros. O sea, nosotros le fallamos a Dios a cada momento. Nosotros en cualquier momento contristamos al Espíritu Santo, dejamos de hacer lo que Dios quiere, nos desviamos de sus caminos, nos desenfocamos, cometemos el pecado de omisión, dejamos de hacer lo que es bueno. En cualquier momento le damos la espalda a Dios, y aún así cuando nosotros venimos arrepentidos ante Él, Él nos perdona, Él nos recibe. Y esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestro prójimo. La razón número 4 por la cual debemos perdonar rápidamente a esa persona que nos maltrató es porque así mostramos el fruto del Espíritu. En un momento Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y es que siempre que una persona venga arrepentida ante ti, una persona que te hizo daño, te pide perdón, tú debes perdonar a esa persona. Y es como les decía, nosotros ofendemos a Dios infinidades de veces y Dios nos perdona a nosotros. Y algo muy importante es que cuando nosotros perdonamos a la persona que nos hizo daño, estamos ejerciendo el fruto del Espíritu, estamos ejerciendo la paz, estamos ejerciendo el amor, estamos ejerciendo la bondad, la benignidad, estamos ejerciendo la mansedumbre. Entonces, cuando perdonamos, también estamos cultivando el fruto del Espíritu. Algo que quiero destacar aquí en el capítulo 5 de Gálatas, estamos leyendo en el versículo 22 al 24, ahí están los frutos del Espíritu, pero en el 24, después de que dice, contra tales cosas no hay ley, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lo que nos quiere decir es que la falta de perdón es un deseo de la carne que nosotros debemos crucificar, porque muchas veces nuestro deseo es no perdonar. Nosotros a veces decimos, esa persona no merece nuestro perdón porque nos hizo demasiado daño, nos falló y nos sentimos mal, pero realmente ese deseo también lo debemos crucificar, como nos dice el versículo, porque los que son de Cristo, o sea, si somos de Cristo, tenemos que crucificar nuestros deseos carnales, y la falta de perdón vendría siendo un deseo carnal porque nuestra carne no quiere perdonar, pero como hijos de Dios debemos hacerlo. Y la razón número 5 por la cual debemos perdonar a esa persona que nos hizo daño es porque debemos ser como Jesús. Y es que Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Jesús fue maltratado, Jesús fue escupido, y aún siendo Dios, Él sufrió todo esto. O sea, el castigo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió por nosotros y se quedó callado. Y aún así, cuando Él estaba en su sufrimiento, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús en ese momento mostró misericordia, fue misericordioso como su Padre, pero también amó a sus enemigos, y en ese momento Jesús nos enseñó que como humano, en ese momento Jesús como humano amó a sus enemigos, y nos está enseñando que literalmente nosotros también podemos hacerlo, así como Él lo hizo. Jesús nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y es que es a Él que debemos seguir. Él es nuestro mayor ejemplo, y si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer.
porque Él lo hizo para mostrarnos un ejemplo, para que nosotros lo sigamos. Y por eso también nos llamamos cristianos, porque seguimos el ejemplo de Cristo. Así que si nosotros nos enfocamos y nos esforzamos y tratamos de ser como Jesús, cada día más tratamos de parecernos a Él, entonces se nos hará muchísimo más fácil perdonar rápido a esa persona que nos hizo daño. Te invito a que sigas mi página web sarayulitza.com y que me dejes tu correo para así poder tener tu contacto y enviarte cualquier información. Te voy a dejar el link abajo en la sección de comentarios y también en la descripción de este video. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que han decidido ser miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. No olvides dejar tu comentario y seguirme en Instagram, por aquí te dejo mi usuario. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.